1 año, 6 meses y 9 días. Ese fue el tiempo exacto que Ucrania tardó en planear esto. Drones destruyendo bombarderos estratégicos rusos en Siberia, a más de 4.000 kilómetros de la frontera ucraniana. Los rusos están llamando a este ataque nuestro Pearl Harbor. Esta es la historia de la Operación Telaraña, la misión militar más audaz jamás realizada durante toda la guerra. Una operación que comenzó a planearse en noviembre de 2023 y que cambió para siempre las reglas del juego. Imagina por un momento la complejidad de lo que estamos hablando. Ucrania, un país en guerra, logró infiltrar agentes en territorio ruso, posicionar equipos a miles de kilómetros de distancia y atacar simultáneamente 5 bases aéreas repartidas por regiones que van desde el Ártico hasta la Siberia profunda. Estamos hablando de una operación que cubrió un área mayor que toda Europa occidental. La planificación de esta misión fue liderada por el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, el teniente general Vasil Maliuk, con supervisión directa del presidente Volodymyr Zelensky. Durante 18 meses, equipos ucranianos estudiaron cada detalle de las bases rusas, mapearon rutas de seguridad, identificaron vulnerabilidades y, aún más impresionante, establecieron una red de operaciones dentro del territorio ruso. El propio Zelensky hizo una declaración impresionante, difícil de creer. Él afirmó que el servicio secreto ucraniano había establecido una oficina operativa justo al lado del Servicio Federal de Seguridad ruso, el equivalente a la CIA estadounidense en una de las regiones de Rusia. Si eso es verdad, representa uno de los logros de inteligencia más audaces de la historia militar moderna. Pero ¿cómo exactamente lograron eso? Bueno, la genialidad estaba en la simplicidad. Los ucranianos desarrollaron lo que podría llamarse un caballo de Troya moderno. Ellos escondieron 117 drones tipo vista en primera persona dentro de estructuras que parecían cabañas de madera prefabricadas, montadas sobre camiones comerciales comunes. Piensa en la audacia de esa estrategia. Camiones que transportaban lo que parecían ser construcciones de madera circularon libremente por las carreteras rusas, pasaron por puestos de control, atravesaron ciudades y se posicionaron en las cercanías de algunas de las bases militares más importantes del país. Nadie sospechó nada. Pero esos no eran drones comunes. Cada uno de los 117 drones tenía su propio piloto humano que estaba listo para pilotarlo de forma remota. Algunos informes indican que estos drones fueron entrenados usando inteligencia artificial para que pudieran reconocer específicamente las aeronaves de la era soviética. Y para lograr esto, los ucranianos usaron como referencia algunos modelos de esas aeronaves que estaban exhibidos en museos ucranianos. En el momento exacto planeado, los compartimentos en los camiones fueron abiertos de forma remota y los drones despegaron simultáneamente en 5 regiones diferentes de Rusia. Imagina la coordinación necesaria para sincronizar ataques en diferentes usos horarios contra objetivos separados por miles de kilómetros. Aquí hay algo fascinante en esta historia. Los objetivos no fueron elegidos al azar. Los ucranianos apuntaron al corazón de la Fuerza Aérea Estratégica rusa. Entre los objetivos estaban los bombarderos Tu-95, conocidos por la OTAN como Bear, que son aeronaves intercontinentales capaces de transportar misiles de crucero nucleares. También están los Tu-22M3, llamados Backfire, que son bombarderos supersónicos que Rusia ha usado intensivamente para atacar ciudades ucranianas. Pero el objetivo más valioso entre ellos eran las aeronaves A-50, conocidas como Mainstay. Estos son los aviones de control y alerta temprana de Rusia, equivalentes a los Airborne Warning and Control System estadounidenses. Rusia tiene menos de 10 de estas aeronaves en operación, y cada una que se pierde representa un enorme vacío en su capacidad para coordinar operaciones aéreas. Lo que hace que estos ataques sean aún más devastadores es que estas aeronaves son literalmente insustituibles.
La mayoría fue construida durante la era soviética y sus líneas de producción se cerraron hace décadas. Con las sanciones internacionales limitando el acceso de Rusia a componentes avanzados, reparar o reemplazar estas aeronaves se ha vuelto prácticamente imposible. Ahora mira de nuevo las imágenes que circularon después del ataque. No sé si te diste cuenta, pero muestran un detalle que llega a ser cómico. Algunas de esas aeronaves que valen decenas de millones de dólares estaban protegidas por llantas de automóvil apiladas sobre las alas y el fuselaje. Esto no es más que un intento rudimentario de confundir los sistemas de puntería o brindar protección contra esquirlas. Obviamente, esa protección improvisada fue completamente inútil contra drones pilotados manualmente con pilotos humanos apuntando a puntos específicos. La base aérea de Belaya, en la región de Irkutsk, en Siberia, fue alcanzada a más de 4.300 kilómetros de la frontera ucraniana. Esta fue la primera vez en la guerra que Ucrania logró atacar Siberia. Análisis de imágenes satelitales confirmaron daños significativos en al menos 7 aeronaves en esa base, incluyendo bombarderos Tu-90, Tu-5 y Tu-22, en la base de Olenia, en la región de Murmansk, en el Ártico ruso, a unos 1.800 kilómetros al norte de Ucrania. Análisis de video confirmaron daños en 5 aeronaves, incluyendo 4 bombarderos Tu-90 y 5. Esa base había sido elegida por los rusos precisamente por estar lejos del conflicto, supuestamente fuera del alcance ucraniano. Otras 3 bases también fueron atacadas. En Diaghilevo, en la región de Ryazán, explosiones fueron confirmadas por el gobernador local, con fragmentos de drones alcanzando incluso edificios residenciales cercanos. La base de Ivanovo-Severne, que ya había sido atacada anteriormente en mayo, sufrió nuevos daños. Solo el ataque planeado para la base de Ukrainka, en el extremo oriente ruso, falló cuando el camión que transportaba los drones explotó antes de llegar al objetivo. Ahora, hablando del impacto que tuvieron estos ataques, los números oficiales varían drásticamente dependiendo de la fuente. Ucrania afirma haber dañado o destruido más de 40 aeronaves, causando pérdidas de aproximadamente $7.000 millones. Rusia, por su parte, solo admitió que algunas aeronaves se incendiaron en 2 bases, pero insiste en que los incendios fueron controlados rápidamente. Análisis independientes, utilizando imágenes satelitales, confirmaron daños en al menos 13 aeronaves en las primeras evaluaciones, un número que probablemente aumentará a medida que surjan más evidencias. Pero incluso si el número real está más cerca de las confirmaciones independientes que de las afirmaciones ucranianas, el impacto es devastador. Para entender la magnitud del éxito ucraniano, considere esto. Se estima que los 117 drones utilizados costaron en total menos de $100.000. Si los daños realmente se acercan a los $7.000 millones que Ucrania afirma, estaríamos hablando de la mejor relación costo-beneficio en la historia militar. Incluso considerando cifras más conservadoras, seguiría siendo un retorno astronómico sobre la inversión. El momento de la operación tampoco fue coincidencia. Estos ataques ocurrieron exactamente un día antes de una nueva ronda de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Estambul, Turquía. Fue una demostración calculada de fuerza, un mensaje claro de que Ucrania no estaba negociando desde una posición de debilidad. Durante las negociaciones que ocurrieron al día siguiente de los ataques, el presidente turco Erdogan comentó que el simple hecho de que las conversaciones se hayan realizado, a pesar del incidente del día anterior, ya era un logro. Las delegaciones lograron acordar algunos intercambios de prisioneros y cuerpos de soldados, pero no se estableció ningún alto al fuego. Pero la operación Telaraña no ocurrió de manera aislada. Todo ese fin de semana estuvo marcado por una escalada brutal de ambos lados. Casi simultáneamente a los ataques ucranianos, Rusia lanzó una de las mayores ofensivas aéreas de toda la guerra.
472 drones y 7 misiles balísticos contra territorio ucraniano. Posiblemente fue el mayor ataque con drones de la guerra hasta ese momento. Además, puentes ferroviarios y carreteros en las regiones rusas de Briansk y Kursk colapsaron, causando descarrilamientos de trenes. En el incidente de Briansk, 7 personas murieron cuando un puente se derrumbó directamente sobre un tren de pasajeros, hiriendo a más de 100 personas. Aunque nadie se haya responsabilizado, la ubicación estratégica de esos puentes y el momento sugirieron coordinación con la operación principal. El impacto psicológico en Rusia fue inmenso. Blogueros militares rusos, que suelen ser críticos feroces de cualquier señal de debilidad, describieron el ataque como un día sombrío para la Fuerza Aérea Rusa. Algunos incluso llegaron a comparar el impacto y la sorpresa con el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941. Aún más importante, la operación expuso vulnerabilidades fundamentales en el sistema de defensa ruso. Si drones relativamente pequeños pueden ser posicionados cerca de bases estratégicas y atacar aeronaves de decenas de millones de dólares, eso significa que toda la doctrina de seguridad necesita ser replanteada. Rusia ahora enfrenta un terrible dilema. Para proteger adecuadamente todas sus bases militares, instalaciones estratégicas e infraestructura crítica repartidas por el país más grande del mundo en territorio, tendrá que desviar recursos masivos del frente en Ucrania. Y es exactamente ese tipo de presión la que la guerra asimétrica busca crear. Todos los agentes ucranianos involucrados en la operación dentro del territorio ruso fueron extraídos de manera segura. Según autoridades ucranianas, si esta información es realmente cierta, eso significa que Ucrania no solo logró ejecutar la operación, sino que también cuenta con rutas de escape y redes de apoyo sofisticadas operando dentro de Rusia. La sofisticación de la operación sorprendió incluso a los aliados ucranianos. Fuentes estadounidenses revelaron que Estados Unidos no fue informado previamente sobre el ataque, a pesar de la estrecha cooperación de inteligencia entre los países. Un alto funcionario del Pentágono describió la operación como demostrando un nivel de sofisticación que Estados Unidos no había visto antes por parte de Ucrania. Esto muestra que Ucrania ha evolucionado mucho durante la guerra. Ellos aprendieron a planear y ejecutar operaciones sofisticadas por sí mismos, sin depender totalmente de los países aliados. Es una independencia militar que no existía al inicio del conflicto. Peter Dickinson, especialista del Atlantic Council, resumió bien el impacto de esta operación diciendo: la mayor implicación es que Ucrania demostró que tiene la habilidad de organizar ataques complejos y sofisticados dentro de Rusia. Ahora, los rusos tendrán que tomar precauciones y medidas de seguridad serias en todo el país. Como puedes ver, la guerra en Ucrania se ha convertido en un laboratorio de innovación militar, y la Operación Telaraña puede muy bien haber sido su experimento más exitoso hasta ahora. Demostró que, a veces, el arma más poderosa no es el misil más caro ni el tanque más avanzado, sino la capacidad humana de planear y crear soluciones en medio de tantas adversidades. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Será que este tipo de ataque con drones obligará a Rusia a replantear completamente su estrategia de defensa? Dejen su opinión en los comentarios. Si les gustó este contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Hasta la próxima!